Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bueno, pues continuamos la tarde y nos centramos ya, como cada martes, en nuestro espacio dedicado a nuestros mayores. Seguimos cuidando de ti, espacio patrocinado por la Delegación de Mayores de nuestro Ayuntamiento y que precisamente inauguraba la semana pasada la delegada de mayores, Eva Contador, en este plató de Córdoba de cerca. Vamos a abordar en este primer bloque, dentro de este espacio, las herencias y los testamentos que tanto llevan detrás y que tanto dan que hablar. Está con nosotros Adriano García, que es abogado del despacho Aguirre Povedano. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Adriano, por estar con nosotros. Alejandro. Bueno, un tema complicado, ¿verdad?, cuando se habla de herencia y de testamento. Sí, efectivamente, es un tema que es complicado porque hay tantísimas casuísticas en este tema y además que en muchas ocasiones no se nos informa de la manera correcta y no sabemos bien quiénes tienen que heredar, quién podemos decir que herede o no, si podemos quitar a alguien. Es un tema interesante. Vamos a intentar aclarar todas las dudas que pueda haber al respecto. Bueno, pues vamos a intentar y además hacerlo, te pediría en un lenguaje muy sencillo para que todos nos entendamos y para que nos entiendan también nuestros mayores en casa. Abogado, vamos a empezar analizando primeramente, ¿quién puede hacer un testamento? Pues mira, en principio podría realizar un testamento cualquier persona que esté en sus plenas facultades, en su plena capacidad de obrar. ¿Esto qué significa? Que si hay una sentencia judicial que nos dice, mire, esta persona tiene que ser declarada incapaz y por tanto no tiene capacidad para dejar testamento. Y tampoco aquellos que sean menores de 14 años. Esas son las únicas condiciones que el Código Civil nos establece para aquellos que no pueden dejar testamento. El resto de las personas podrían perfectamente testar. ¿Y qué se haría si una persona no está actualmente en plenas facultades, pero anteriormente ha hecho un testamento? Mira, es una pregunta muy buena, Alejandro. En principio, como la declaración de incapacidad es a posteriori, es decir, después de haber hecho ese testamento es válido plenamente. Sin embargo, si, por ejemplo, los familiares utilizasen a la persona que es incapaz, porque no está en sus cabales o porque así lo ha declarado el juez, ese testamento no sería válido. Testamentos hay varios, ¿verdad? Hay de distintos tipos. Están los que son considerados especiales, que son, por ejemplo, el marítimo o el militar, que son unas rarezas, pero después están los que son denominados comunes, ¿no? Que está el testamento hológrafo, el abierto o el cerrado. ¿El hológrafo qué es? Pues mira, este es el más sencillo y el que estamos más habituados. Nosotros, en casa, de nuestro propio puño y letra, redactamos un testamento, expresamos la voluntad y expresamos aquí qué queremos que hagan nuestros herederos y qué es lo que queremos que reciban. Tiene que estar firmado por nosotros y además tiene que expresar también ese testamento el día, fecha y mes en el que se ha firmado. Si no, no sería válido. Ojo al dato. ¿Y qué pasa después de esto? Que ese testamento hológrafo tiene que presentarse, tiene que protocolizarse ante el notario. Normalmente, cuando tú haces un testamento hológrafo, se lo deja a una persona de confianza. Pues esa persona de confianza, cuando sepa que la persona que ha redactado el testamento ha fallecido, tendrá que llevarlo al notario. Tiene un plazo de 10 días. Y la caducidad de estos testamentos, es decir, cuando no tienen ya efectividad, es desde la muerte de la persona que lo ha redactado, si no se ha elevado a público, es decir, si no se ha llevado al notario, en 5 años. Adriano, ¿y cómo se divide el patrimonio de la herencia entre los familiares? Pues mira, es muy curioso. Tenemos que tener en cuenta que hay una cosa que se le llama herederos forzosos. Es decir, aquellas personas que van a heredar sí o sí, independientemente de la voluntad del que es testador o el que va a fallecer. Entonces tenemos que dividir lo que va a ser la herencia en 3 partes. 1/3, 1/3 y 1/3. Una parte es la legítima, que se le llama estricta, que corresponde a todos los hijos por igual. Otra se le llama legítima extensa, que es la mejora, que siempre hablamos de la mejora. ¿Esto qué supone? Que si tú como hijo has cuidado a tu padre, le has procurado una mejor atención, el padre puede utilizar mejorar esa parte, ¿verdad? Efectivamente. Y después está la libre disposición. Esa tercera parte de nuestro testamento donde podemos decidir cualquier cosa que queramos al respecto de los bienes que son nuestro caudal patrimonial. Y después también tenemos que tener en cuenta si estamos casados
¿Y qué sucede con ese hombre o mujer que se queda como viudo o viuda? Entonces, esa persona tiene derecho a lo que hemos hablado antes del tercio de mejora, lo tiene en derecho de usufructo. ¿Eso qué significa? Que podrá disfrutar y usar lo que corresponda a esos bienes patrimoniales que son la herencia durante lo que le queda el resto de su vida, sin tener que preocuparse porque haya muerto, fallecido su otro cónyuge. Y hay que tener en cuenta también que lo que es la capitalización del usufructo, que esto puede interesar. ¿Eso qué quiere decir, a ese Adriano? viudo. Eso significa que quizá a mí no me interese recibir una casa, por ejemplo, no me interesa, sino que me interesa tener una pensión vitalicia, es decir, de por vida. Ya lo que me queda de vida, ¿yo para qué quiero una casa? No puedo utilizarla, estoy solo, no me viene bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues oye, pedimos que nos tasen, al banco, al notario, que se nos tase El valor de esa valor, casa, ¿no? el valor de ese bien, lo que me corresponde a mí por usufructo, y dos opciones: o me lo pagan, como quien diría, tocateja, o me lo van pagando con una renta mensual, anual, como bien o mejor consideremos. Vale, hasta aquí, claro. Pero, ¿qué ocurre si una persona fallece y no ha dejado testamento hecho? Mira, eso en derecho se le llama herencia ab intestato. Es curioso, porque lo que hemos hablado antes de los herederos forzosos, aquí también sucede igual. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta en el Código Civil que se establece quiénes son herederos o universales o legítimos, se les llama. Primero tendríamos que empezar a decir, ¿tenemos hijos? Tenemos hijos, los hijos tienen derecho a 2/3 de ese patrimonio. ¿Tenemos cónyuge? Sucede lo mismo. ¿Que no? Le correspondería después, imagínate, no tenemos ni cónyuge ni hijos, y tenemos padres vivos, le correspondería a nuestros padres. Si no tenemos ninguna de esas tres circunstancias, pero tenemos hermanos vivos, les correspondería equitativamente, es decir, de manera igual, a todos los hermanos. Y por último, si fallecemos y no tenemos ningún familiar, le correspondería al Estado o a las comunidades autónomas. Adriano, ¿y qué es eso del impuesto de sucesiones y bonificaciones? Que tantas veces se lo oímos a nuestros políticos. Hemos tenido una lucha continua, por ejemplo, en Andalucía, como un impuesto que está concedido a la autonomía. Es decir, cada una de ellas lo grava de la manera que cree que es mejor. Esto que supone que si yo, por ejemplo, antes de que se impulsara esta nueva bonificación, tenía que pagar X tributación. Es decir, si a mí me pagaban 500.000, quizás 100.000 tenían que ir. Y si tenía deudas y demás, pues imagínate, quizás no pudiese, estaba peor que antes de haber heredado. ¿Qué se hace con esto? Pues el gobierno andaluz decretó que hasta 1 millón de euros que percibía, es decir, que recibiese la persona en el valor que era la herencia, estaría bonificado a un 99%, es decir, solo tendría que pagar como impuesto un 1% como máximo de ese 1 millón de euros. Muy difícil que hoy en día lleguemos a una herencia de un valor estimado tan alto, por lo que supone para nosotros, todos aquellos que tendríamos que heredar, una ayuda considerable. Oye, y en el caso de que las personas beneficiarias de una herencia sean menores de edad, ¿qué ocurriría? Pues mira, es importante que tengamos claro, al ser menores de edad, vamos a tener que depender de los padres, porque son los que ostentan la patria potestad de los niños, porque el menor no es que no pueda heredar, sino que tiene su capacidad de obra limitada, eso que es la capacidad para verse envuelto en los negocios jurídicos, que son esta índole. Entonces, serán los padres los que tengan que aceptar la herencia y distribuirla y administrarla como mejor convenga, para el mejor desarrollo del menor. ¿Qué sucede aquí? Imagínate que el que muere es el padre o la madre de los niños y ambos cónyuges están divorciados. Y ahora es el otro progenitor, es decir, la otra figura del matrimonio, la que se tiene que hacer cargo de esto. Oye, aquí puede haber problemas, ¿no?, para la administración de los bienes, o me puede interesar a mí, puede haber un conflicto de intereses, porque no todo el mundo es igual. ¿Qué pasa? Para estos casos es necesaria la intervención judicial, porque hay un conflicto de intereses y es necesario siempre mirar por el interés del menor. Incluso a veces tiene que intervenir el Ministerio Fiscal. Por lo demás, la aceptación correspondería a los padres. ¿Te has encontrado muchos conflictos de intereses? No tanto al respecto de los menores. Normalmente un buen padre, que es lo habitual, suelen tener bastante buena cabeza. Sin embargo, siempre hay más conflictos
entre, por ejemplo, aquella persona que queda como viudo o viuda, e imagínate que no tiene hijos, pero que sí tiene padres. Ahí la división de la herencia siempre es más complicada, porque a uno les corresponde, por ejemplo, un tercio de toda la herencia y al otro le corresponde el 50% de usufructo que hemos hablado antes. Y ahí ya siempre suele haber problemas de la repartición. Oye, y otro concepto que quisiera que nos aclarase, ¿qué es eso de heredar a beneficio de inventario? Mira, el heredar a beneficio de inventario es algo que es muy importante hoy en día, porque quizás la persona que ha fallecido era un despilfarrador y lo único que tenía en su haber era deuda, y no vamos a ponernos en una situación peor de la que ya estábamos previamente a aceptar dicha herencia. ¿Qué hacemos? La aceptamos a beneficio de inventario, lo que supone que a nosotros lo único que vamos a responder de esas deudas es con la herencia que recibimos. Si esa herencia no da para pagar todas las deudas, nosotros no nos tendremos que responder ni hacer cargo de las mismas. Adriano, ¿qué más podríamos añadir para tener en cuenta a la hora de hacer un testamento? Creo que es muy importante que sepamos que aquí en España no es posible desheredar, como en los países anglosajones, de la manera en la que nosotros queramos. En nuestro testamento no podemos decir, mi hijo no hereda, ¿por qué? Porque no quiero, me he peleado con él y los últimos 20 años no hemos hablado y no quiero. No, tiene que haber una serie de cuestiones previas que se les llama capacidades, que se le llama causa por la que se considera indigna a la persona. Es decir, tú no eres digno, ¿por qué? Porque has atentado contra mi vida, porque me has causado lesiones, porque hay una sentencia judicial que así lo considera. O, por ejemplo, porque yo como hijo, tú has estado en una situación de necesidad, padre, y no te he dado los cuidados que tú has requerido. Entonces, ahí, tú en testamento, ojo, esto tiene que ser expreso en el testamento, los señores tienen que saberlo. Tienes que decir que tu hijo no puede heredarte porque no ha contribuido con los derechos y obligaciones que se le requieren. Y eso tiene que estar así establecido en el testamento. Otra cosa distinta son las causas de indignidad, que no es necesario que sí, que sea otro tema aparte. Pues Adriano García, muchísimas gracias por aclarar este tema y por supuesto te invitamos cuando quieras a seguir aclarando este tema que da para mucho. Efectivamente, muchas gracias Alejandro a vosotros y por vuestro tiempo, espero haber sido de ayuda. Muchísimas gracias, Adriano. Bueno, nosotros seguimos con más temas. Este es el primero de muchos temas que vamos a poner hoy sobre la mesa en este espacio dedicado a nuestros mayores. Ustedes muy atentos porque a la vuelta seguiremos precisamente cuidando de ustedes. Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bueno, continuamos en este espacio, continuamos cuidando de ti, continuamos cuidando de nuestros mayores. ¿Cómo podemos aumentar la autoestima en tiempos de pandemia? Bueno, esta respuesta la tiene sin duda alguna nuestro próximo invitado. Está con nosotros Adolfo López, escritor y coach. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adolfo. Gracias a vosotros, Alejandro. ¿Qué tal? La pregunta ya la sabes. ¿Cómo podemos aumentar la autoestima en tiempos de pandemia? Bueno, tenemos que tener presente primero que a veces la palabra autoestima nos puede llevar a conceptos un poco erróneos. Una cosa es la estima y otra cosa es ese auto que le ponemos delante para querer a veces satisfacer nuestras propias necesidades, nuestro propio ego. La estima es fácil de conseguir si realmente queremos buscarla y estamos preparados para encontrarla. Y desgraciadamente en la sociedad actual pienso que no somos educados para generar la estima necesaria que cada uno de nosotros vamos a necesitar. Adolfo, ¿y la soledad de nuestros mayores? ¿Cómo la pueden combatir? Bueno, pues la soledad de nuestros mayores la pueden combatir haciendo ejercicio, no perdiendo el contacto con personas de su entorno. Si no tienen personas cercanas, familiares de su entorno, pues sería bueno tener algún nicho de contacto donde pudieran dirigirse, y pienso que los servicios sociales deberían de
de organizarse mejor en ese sentido y ser más creativos, porque también estamos comprobando que en un país que ya es el segundo en longevidad en el mundo, en este planeta Tierra, la verdad es que siempre vamos por detrás en todos estos ámbitos. Una de las cosas que comentábamos antes de entrar en directo era el hecho de que se recomiendan las lecturas, pero que procuren que no sean lecturas denominadas de autoayuda. Cierto, además me ha llamado mucho la atención, Adolfo. Me decías antes, como bien apuntas, fuera de cámara, que no se recomienda en tiempo de soledad, ¿no? Cuando uno está solo, leer libros de autoayuda. No, porque los libros de autoayuda tienen una finalidad muy concreta y casi siempre están escritos con un objetivo muy definido. Y a lo mejor ese libro de autoayuda no es lo que la persona necesita en ese momento para mejorar su autoestima, ¿no? Eso que llamamos la autoestima. Entonces es mejor, pues, libros más genéricos, libros que lo saquen un poco de la realidad que tienen en mente en ese momento y le busquen nuevos pensamientos y nuevas perspectivas para seguir avanzando en su día a día. Adolfo, y otra cosa que quisiera destacar, la diferencia entre vivir solo y sentirse solo, ¿verdad? Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay muchas personas que viven que deciden vivir sola. Que viven acompañados y se sienten solos, y personas que se sienten solas sin vivirlo realmente, ¿no? Es que no sabemos distinguir muy bien entre el hecho de pensar, sentir, porque todo está asociado a vivir o no vivir. Entonces, hay personas que se pueden sentir solas y están en su pleno derecho, y es bueno a veces sentirse solos para luego poder valorar aquello que nos llega, y el hecho de vivir solos es un poco, eso ya viene muchas veces, no es decisión propia. Igual que el sentirse solo, si es una decisión, el vivir solo ya no es una decisión, sino que muchas veces por las propias circunstancias de la vida, pues se pueden ver abocados a esa realidad. Y esa realidad pues siempre va unida a una emoción que se llama normalmente lo que es la tristeza. Y la tristeza pues también nos lleva a otras emociones, por ejemplo, como es el miedo, y ese miedo pues nos va restando posibilidades de lo que tú has llamado vivir. Oye, ¿y de qué manera nos puede afectar, en este caso a nuestros mayores, esta pandemia? Bueno, esta pandemia a los mayores, fuera parte de que son el grupo más expuesto a lo que son podemos decir que están más expuestos a que diferentes enfermedades lo puedan conducir al fallecimiento, también el miedo y la ignorancia a todo lo que está ocurriendo, pues lo están haciendo que se retraigan, que se escondan y que no participen tanto, a lo mejor ni siquiera de su entorno más personal, ¿no? Más familiar y más cercano. Y también es verdad que el resto de la sociedad, pues en algunos casos, con tal de protegerlos, pues los estamos aislando sin que tuviera que ser así, Alejandro. Y es una pena lo que está ocurriendo, porque dentro de todo lo que es la pandemia esta del COVID-19, la propia sociedad está generando otras pandemias que próximamente pues iremos viendo los resultados. Adolfo, y para nuestros mayores que nos están viendo en casa, ¿qué ejercicio nos recomienda o les recomiendas a ellos para que puedan hacer? El ejercicio que más le va a ayudar a salir de esos pensamientos negativos y del hecho de poder llegar a sentirse solo es salir y caminar. Y sé que a lo mejor va un poco a contracorriente de lo que hoy en día se recomienda, pero tienen que hacerlo. Es que tienen que salir y caminar, aunque sean 30 minutos guardando las distancias de seguridad y las precauciones necesarias, pero tienen que salir de ese nicho donde están metidos, porque el ejercicio del andar le va a ayudar a
a que su cerebro empiece a generar pensamientos diferentes, van a ver cosas diferentes, van a tener la posibilidad de encontrarse a lo mejor con algunas personas que llevan tiempo sin ver, y es lo más saludable para ellos, aunque hoy en día con el tema del COVID-19 se esté comentando lo contrario. Pero tú me has preguntado y yo te respondo con sinceridad. Oye, ¿y los familiares qué papel jugamos en todo esto? Los familiares deberíamos de ser, y me incluyo porque todos lo padecemos, deberíamos de ser menos egoístas. Deberíamos de ser, otro de los valores que están muy de moda es ser empáticos con los demás, aunque nos cueste mucho, pero bueno, deberíamos de ser más niños, y volver a saber jugar en cierta manera y cuando digo jugar me refiero al hecho de jugar, no de aprovecharnos, con nuestros mayores para que, bueno, pues para que vuelvan a sentir ese cariño, esa proximidad y ese afecto que siempre deberían tener. Adolfo, ¿y en tu caso qué has aprendido o qué aprendes de nuestros mayores? Sobre todo a escuchar. Que es muy importante, ¿verdad? Sí. Me encanta escuchar a las personas mayores. De hecho, tengo la fortuna de que mis grandes amigos son personas bastante mayores que yo, y creo que es por el propio hecho de que me encanta aprender todos los días de lo que ellos comparten, de cómo ven la vida, y entiendo que todo ello me ayuda a ser más consciente de lo que hoy en día somos y en qué podemos mejorar de cara a un futuro. Adolfo, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que seamos generosos, Alejandro. Tenemos que ser más generosos con nuestros mayores, con sus circunstancias, con sus realidades y con su manera de entender la situación actual. Y pienso que todo el tema de organismos oficiales como el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y todas las asociaciones que están, y empresas privadas que se mueven dentro del ámbito de la tercera edad, deberían saber ser más generosos. Pues Adolfo López, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio dedicado a nuestros mayores, y te esperamos muy pronto. Siempre a vuestra disposición, Alejandro. Muchísimas gracias. Que pases una buena tarde. Igualmente. Bueno, nosotros le damos tiempo a Adolfo para que abandone este plató, y a la vuelta hablamos de cuidados visuales. Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bien, pues continuamos en este espacio, seguimos cuidando de ti, y a medida que envejecemos aumenta el deterioro de nuestra visión. ¿Cuáles son los consejos que tenemos que tener en cuenta referente a este tema? Bueno, vamos a aclarar este tema y hemos invitado para ello a la vocal delegada del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Está con nosotros Ana Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro. Gracias. Bueno, Ana, lo primero, ¿cuáles son los consejos que hay que tener en cuenta a partir de una cierta edad? Bueno, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta, y que el colegio ha hecho bastantes campañas para ello, es concienciar a los mayores que a partir de los 60 años es muy importante acudir a las revisiones visuales de una manera más rutinaria, más frecuente, por lo menos una vez al año. ¿Para qué? Para si hay algún tipo de patología, cogerla a tiempo antes de que llegue a causar una pérdida de visión ya casi irreversible, ¿no? Entonces, claro, es muy importante esas revisiones. ¿Y no nos revisamos lo suficiente la vista? Claro, muchas veces porque cuando ya, pues eso, o se producen de una manera progresiva esa pérdida de visión, y entonces no nos damos cuenta de que vamos perdiendo visión, lo vamos haciendo poco a poco, o si cuando nos damos cuenta lo asociamos a que, bueno, es debido a la edad, y eso es un error. No, una pérdida de visión puede estar asociado a una edad, pero no debemos de considerarla como normal. O sea, yo ya tengo una pérdida de visión porque soy mayor. No. Exacto, muchas veces esos problemas los achacamos a una cierta edad. Claro, y bueno, es que hay que hacerse una revisión, tanto si se notan algún defecto, algún problema, como si no.
¿Y cuáles son, Ana, los consejos visuales que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero, acudir de una manera más rutinaria a esas revisiones visuales para coger a tiempo ese problema que pueda haber visual. Usar gafas de sol, porque también con el deterioro del iris, de la córnea, se producen más destellos, más deslumbramiento. Usar gafas de sol adecuadas, homologadas, adquiridas en un centro óptico, que además también evitan la aparición temprana de la degeneración macular asociada a la edad o las cataratas. Usar lentes de calidad. No se deben de usar las gafas estas que vemos premontadas de cerca, son lupas, son lentes de muy mala calidad. Nos llega mucha gente que eso a lo mejor para un momento determinado, pero que no tiene, luego son muchas las horas que pasamos en cerca. Claro, que a la larga tiene sus consecuencias. Claro, nos llegan con personas con molestias, con dolores de cabeza, enrojecimiento de ojos. Bueno, pues acuda a tu óptico optometrista que te haga una revisión y te ponga las lentes adecuadas. Tener una dieta saludable, rica en antioxidantes, todo eso también, bueno para todo, pero también para la visión ayuda. Es curioso, ¿verdad? Cómo la dieta también nos puede ayudar a mantener bien la visión. Una buena salud visual, sí, todo va relacionado y es importante. Y bueno, pues eso, luego también las personas que tengan ya diagnosticado, ahora hablaremos si no un poquito de las patologías también oculares más frecuentes en los mayores, pero el glaucoma, hay gente que ya está, la tensión alta, como más se oye, hay gente que ya está diagnosticada y bueno, hacen sus revisiones, pero si no, acudir a las ópticas también para detectarla, porque ahí se detecta, aunque luego ya se deriva al oftalmólogo, ¿no?, al especialista. Pero ¿y cuáles son los síntomas, Ana, de la tensión alta? En la fase inicial no suele dar, ese es el problema, que no suele dar síntomas. Síntomas, ¿verdad? Entonces la única manera que tenemos de detectarla es hacer esos controles rutinarios. Y si en la óptica, si hay antecedentes hereditarios, sí es verdad que aconsejamos que sí o sí se haga esa prueba. Pero luego de una manera rutinaria en nuestras revisiones se hace una toma de tensión ocular, intraocular. Y si vemos algún pico que ya pueda decir, bueno, puede haber un glaucoma, una pérdida de visión, se deriva al oftalmólogo y ya ahí le hacen sus controles, claro. Ana, ¿y qué alimentos nos recomiendas para mantener una buena salud visual? Bueno, habla siempre los antioxidantes, verduras, frutas, en fin. Ahí yo creo que es un poco general a todo. Esa dieta saludable sabemos cómo es, aunque hay veces que no nos guste mucho, ¿no? Oye, decías antes que íbamos a hablar sobre las patologías más frecuentes de nuestros mayores. Pues sí, muchos vienen diciendo que ven, una de ellas es las moscas volantes, ¿no? Es cuando el paciente refiere que empieza a ver, sobre todo sobre fondos claros, como unos hilitos que se mueven. Es importante que el movimiento, nosotros siempre preguntamos, pero ve un punto, pero tiene movimiento, porque bueno, si es movimiento y no son muchos, son estas moscas volantes que tampoco tienen mayor importancia, lo que pasa es que son incómodas a la hora de la visión. Y bueno, ese es uno de los problemas. Ya si se empiezan a ver muchas moscas volantes acompañadas de destellos, ya sí es conveniente derivar al especialista. Luego tenemos la catarata. La catarata es un envejecimiento normal del cristalino, que muchos también nos asustamos. Bueno, ya está, aparecerá cuando tenga que aparecer. Lo importante es tener un control de esa evolución para cuando llegue el momento el oftalmólogo pues le haga su operación y se la quite, ¿no? ¿A qué edad suele aparecer las cataratas? A partir de los 50, 60 ya es más normal, ¿no? Va apareciendo ese envejecimiento, se va apareciendo como si te pusiera un velo, ¿no?, delante, va viéndose cada vez un poquito menos clara la imagen, más borrosa, hasta que llega un momento en que ya, claro, en la óptica se va controlando esa pérdida de visión y junto con el oftalmólogo, y cuando llega el momento ya de que esa pérdida no se mejora con gafas, pues ya es el momento de quitarla, ¿no?, y se recupera muy bien la visión. ¿Cómo se tratan las cataratas, Ana? Las cataratas, la única forma es quitarlas, es la operación. Ahí es donde actúa el oftalmólogo cuando él cree conveniente y es quitarlas, ¿no? Y luego ya, pues si hace falta o ha quedado un resto de graduación, ya en la óptica es donde se les pone la graduación que se les quede. Luego tenemos eso, la tensión ocular, como hemos hablado antes. Muy importante las revisiones por lo mismo, porque es que no tenemos manera de saber si tenemos glaucoma o no, a no ser que tengamos antecedentes hereditarios, ¿no? La degeneración macular asociada a la edad también produce va afectando la retina central y entonces se va perdiendo mucha
capacidad de hacer ciertas cosas, al perder esa visión central, sí nos podemos mover en el espacio, son personas que no son demasiado, no llegan a ser muy torpes, pero claro, al perder esa visión central te limita mucho a la hora de escribir, simplemente de comer o de ver la tele, ¿no? Claro. Ana, ¿y el tabaco cómo influye en todo esto? Bueno, el tabaco yo creo que es una de las cosas uno de los consejos que también debemos de decir, ¿no? Y además siempre se dice en las campañas que hace el colegio que, bueno, pues evitarlo, evidentemente. Influye, por tanto, bastante. Claro, sí, eso influye. Ana, ¿y cuáles son los ejercicios que nosotros podríamos hacer, que nuestros mayores podrían hacer en casa para mantener una buena salud visual? Bueno, siempre, a ver, depende de las actividades. Ellos ya, hay personas, bueno, que están que si están mucho rato con los ordenadores, pues igual que aconsejamos siempre, hacer esos descansos. Si se notan el ojo más seco, porque bueno, también delante de las pantallas ya sabemos que se seca más el ojo, pues usar gotas que hidraten en los ojos. Usar lentes que les protejan, pues el que es más aficionado a las pantallas, a la televisión, pues frente a las pantallas, y el que es más aficionado a lo mejor a estar en exteriores, por actividades en el exterior, pues llevar unas buenas lentes y gafas de sol, ¿no?, que les proteja de ese exceso de luz. Ana, hemos dicho antes que eres vocal en Córdoba del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Para los que están en casa, para nuestros mayores, ¿qué es exactamente el óptico optometrista o qué labor desarrolláis? Pues el óptico optometrista somos profesionales de atención primaria en cuestión de salud visual y bueno, los ciudadanos nos tienen a pie de calle para sus consultas, para valorar su visión y para darles consejos de salud visual y prevenir de una manera precoz pues muchos problemas, ¿no?, que se pueden prevenir. ¿Y algo más que tengamos que tener en cuenta, Ana? Bueno, yo ahora mismo el mensaje más claro que mando y que quiero que se quede claro es que a partir de los 60 años es muy importante acudir a esas revisiones. Es la única manera que tenemos prácticamente de prevenir que problemas visuales avancen, llegando a provocar lesiones visuales importantes. ¿Una revisión anual como mínimo? Sí, como mínimo. Evidentemente, si notamos antes algo o el especialista manda revisiones antes, pues será en el momento en que indiquen, ¿no? Pero... Pues Ana, nos quedamos sin tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber querido estar esta tarde en Córdoba de cerca y en esta casa, en Onda Mezquita 7 Televisión. Gracias, Alejandro, siempre a ti. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes ya saben, muchísimas gracias. Nosotros volvemos con este espacio dedicado a nuestros mayores. Seguimos cuidando de ti, un espacio patrocinado por la Delegación de Mayores de nuestro Ayuntamiento, y volvemos cada martes dentro de esta franja horaria de 3 a 4 de la tarde, dentro de este programa Córdoba de cerca, en esta casa, en Onda Mezquita 7 Televisión. Mañana volvemos como cada tarde a las 3 en punto aquí con más Córdoba de cerca, pero antes les invito esta tarde a la programación especial que esta casa va a hacer, especial carnaval a las 8:30 de la tarde. Vamos a analizar la actualidad del mundo carnavalesco y por supuesto vamos a repasar la historia con muchísimos invitados, la historia de esta fiesta. Muchísimas gracias por vuestra atención y mañana aquí a las 3 de la tarde. Bueno, antes, esta tarde a las 8:30. Gracias y que pasen una feliz tarde.